Tema 10. Las administraciones públicas. La configuración constitucional de la Administración. Referentes comparados y encuadre constitucional. En el marco del constitucionalismo comparado, los textos más cercanos en los que se inspiró el constituyente español contienen regulaciones importantes de la Administración. La Constitución italiana, por ejemplo, prevé la responsabilidad de la Administración y su control, así como los principios de funcionamiento, y contiene alguna referencia a los empleados públicos al sujetarlos al servicio exclusivo de la nación. Por su parte, la Ley Fundamental de Bonn solo contiene algunas referencias muy aisladas a la Administración, al igual que la Constitución francesa, que solo hace referencia a su responsabilidad y a su dirección por el Gobierno. Nuestro referente más próximo puede ser la Constitución portuguesa, que regula con mayor detalle la responsabilidad civil de la Administración, las competencias administrativas del Gobierno y, sobre todo, le dedica un título completo que contiene los principios fundamentales, su estructura y el régimen de la función pública. La ordenación que nuestro texto constitucional forja sobre la Administración alcanza desde la determinación de su dirección por el Gobierno en el artículo 97 de la Constitución española hasta la ordenación de determinadas cuestiones esenciales en unos preceptos clave para su ordenación. El artículo 103 de la Constitución española regula los aspectos nucleares de la Administración, sus fines y principios, cómo pueden crearse los órganos de la Administración y el régimen de su personal. El artículo 105 de la Constitución regula los derechos de participación de los ciudadanos y el acceso de estos en los archivos y registros públicos. El artículo 106 regula el control judicial de la Administración, la reserva de ley para su regulación, el control judicial de la potestad reglamentaria y de la actuación administrativa, y la responsabilidad patrimonial cuando los particulares sufran daños, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. En otros preceptos constitucionales encontramos también, de un lado, como un derecho fundamental el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, según el artículo 23.2, y de otro, la determinación de la competencia exclusiva estatal para regular las bases de régimen jurídico de la Administración pública y el régimen estatutario de los funcionarios, la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones. Asimismo, actúan sobre la Administración todos aquellos preceptos que constituyen los ejes del ordenamiento constitucional, como la proclamación del Estado como social y democrático de derecho, según el artículo 1.1 de la Constitución española, y señaladamente el artículo 9.3, que contiene los principios sobre los que se asiente el Estado de Derecho y que inciden directamente sobre la Administración. Estos son el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de las funciones públicas. Diferencias entre el Gobierno y la Administración. El artículo 97 de la Constitución española confiere al Gobierno la función de dirección de la Administración civil y militar. Sin embargo, el Gobierno no puede encuadrarse plenamente en la Administración, pues orgánicamente son distintos. El Gobierno la dirige, pero no forma parte de ella. Pese a que en la estructura de la Administración también se encuentran órganos del Gobierno, estos no solo desarrollan funciones administrativas, sino también funciones políticas, y ambas están sujetas a modalidades de control distintos. La función del Gobierno es mucho más amplia, ya que no se limita a la dirección de la Administración. Su función no es solo ejecutiva. El Gobierno es un órgano constitucional que tiene atribuidas sobre todo funciones políticas, de modo que cuando actúa como tal no ejerce potestades administrativas y sus actos tampoco son de naturaleza administrativa.
De la misma forma, en su relación con los demás órganos constitucionales, su actuación es política y como tal está sujeta al control político e incluso al control del Tribunal Constitucional. La Administración, por el contrario, está sujeta a los controles establecidos en el artículo 106 de la Constitución española y a los tribunales que en este caso son del orden contencioso administrativo. Los principios de organización y actuación del Gobierno y Administración son distintos. No cabe plantear, por ejemplo, la neutralidad del Gobierno, pero sí que debe ser neutral la Administración, y es que precisamente la separación Gobierno-Administración tiene como fin esencial asegurar dicha neutralidad al margen del color político del Gobierno. Mientras que el Gobierno es un órgano colegiado que se renueva periódicamente, la Administración es permanente y sobrevive a los cambios del gabinete. La Administración es instrumental. La Administración es el brazo ejecutor de fines del Estado, el propio Estado en acción, el Estado que actúa. Tal actuación ha de encuadrarse en el marco de un Estado concreto, el Estado social y democrático de derecho, de forma que el Estado de derecho somete a la Administración a la ley y el Estado social demanda su actuación. En el Estado social, la Administración cobra especial relevancia, porque sobre ella descansa la ejecución de todas las medidas encaminadas a hacer efectivo dicha forma del Estado. En la medida en que la implantación del Estado social requiere que la Administración actúe y ejecute, ésta adquiere un carácter instrumental al servicio de los intereses generales. Este carácter servicial es una de las notas más relevantes de la configuración constitucional de la Administración, y es que la Administración no representa a la comunidad, sino que está a su servicio. Legitimidad democrática de la Administración. La ordenación constitucional de la Administración no es neutral. Cuando el artículo 97 de la Constitución española atribuye al Gobierno la dirección de la Administración, lo que está haciendo es conferirle la legitimidad democrática. La Administración debe tener esa legitimidad democrática de origen político que deriva de su dirección por un órgano como es el Gobierno, que es elegido por el Congreso. Además, tiene una legitimidad de ejercicio democrática, ya que toda su actuación está sujeta a principios y normas. De ahí la relevancia de la ordenación constitucional de los principios de actuación de la Administración. El control y la responsabilidad son las que apuntalan dicha legitimidad. Pasamos a la pluralidad de administraciones, donde tenemos administraciones territoriales, administraciones no territoriales y otras administraciones. Comenzamos con las administraciones territoriales. La Constitución de 1978 operó una transformación del modelo de la organización territorial del poder, superando el centralismo y articulando un nuevo modelo descentralizado cimentado sobre la unidad, autonomía política de las nacionalidades y regiones y la solidaridad. Esto según el artículo 2 de la Constitución española. El texto constitucional determina que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Esto según el artículo 137. La nota determinante de las comunidades autónomas es su capacidad de autogobierno, que se traduce en el ejercicio de la potestad administrativa y competencias legislativas. La Administración General del Estado comprende una organización central que integra los ministerios y los servicios comunes y una organización territorial llamada Administración Periférica. Punto A. Si hablamos de órganos centrales, la organización de la Administración General del Estado se estructura en órganos superiores, ministros y secretarios del Estado, y órganos directivos, subsecretarios y secretarios generales. Punto B. En cuanto a la Administración Periférica, la Administración General del Estado sigue prestando una serie de servicios en todo el territorio estatal de forma desconcentrada. Esto es, actúa en provincias y comunidades autónomas
y los servicios periféricos ministeriales se integran en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Reconocido constitucionalmente, el delegado del Gobierno es nombrado por el Gobierno para dirigir y supervisar la Administración General del Estado en el territorio de una comunidad autónoma, coordinándola con la Administración propia. Esto según el artículo 154 de la Constitución. El delegado representa al Gobierno en el territorio de la comunidad, mientras que los subdelegados lo hacen a nivel provincia. En cuanto a las administraciones no territoriales, existen otros entes que no responden a la estructura territorial, sino que tienen encomendada la gestión de ciertos intereses concretos. Son entes que gozan de personalidad jurídica propia distinta de la Administración General del Estado. Podemos encontrar entre estos el sector público institucional, formado por un variado conjunto de organismos como son los organismos públicos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, etc. Y las corporaciones públicas, que son los colegios profesionales y las cámaras de comercio, si bien se discute su naturaleza de administración pública. Y terminamos con otras administraciones. Existen otras administraciones que se corresponden con los demás órganos constitucionales y les permiten desarrollar sus funciones. Las Cortes Generales, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pero también otros órganos como la Casa Real, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Administración Electoral requieren unos aparatos administrativos que no están dirigidos por el Gobierno como sí lo están la civil y militar. Principios generales de la Administración. El sometimiento pleno a la ley y el derecho. El artículo 103 de la Constitución española reconoce expresamente que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El principio de legalidad constituye una de las principales conquistas del Estado constitucional, nacido tras el proceso revolucionario francés, implicando una limitación del gobierno y la administración, al sujetarlos a la ley como expresión de la voluntad general que emanaba del Parlamento, en quien residía la soberanía nacional. Dicho principio implicó el fin de un poder absoluto y exento de control. Ha de entenderse que el sometimiento de la Administración a la ley y al derecho lo es, en primer lugar, a la Constitución como norma suprema y, en segundo lugar, al resto del ordenamiento en atención al sistema de fuentes establecido. Esta sujeción se traduce en que la Administración solo puede realizar lo que le permitan la Constitución, la ley y el derecho. Este es el principio de juricidad, según el cual no cabe actuación administrativa alguna si la Administración correspondiente no ha recibido previamente por parte de una norma jurídica una habilitación expresa para realizar este tipo de actuación. También supone que su actuación está sometida a lo que establezca la ley y el derecho, y dicha sujeción es totalmente plena. Ahora bien, ello no impide que la Administración cuente con un margen de discrecionalidad, sujeta a límites jurídicos y controlada por los tribunales. Por ende, las leyes a veces dejan a la Administración un cierto margen de apreciación para valorar los hechos, y también se le concede cierta discrecionalidad para optar entre varias respuestas. La discrecionalidad está condicionada por la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, así como por los límites de actuación que establezca cada norma. Por último, la sujeción al derecho supone el control jurisdiccional de toda la actuación administrativa. Pasamos a los principios de organización. Se encuentran regulados en el artículo 103 de la Constitución española y son 4, que son jerarquía, coordinación, descentralización y desconcentración. Comenzamos con la jerarquía.
Se trata de un principio que rige entre los distintos órganos que componen la Administración en atención a su clasificación en categorías. Las relaciones de actuación entre los órganos de la Administración responden a este principio jerárquico. Aparte de las consecuencias organizativas, este principio conlleva importantes consecuencias jurídicas, entre las que cabe mencionar el sistema de recursos que se pueden plantear ante el órgano jerárquicamente superior contra las resoluciones del inferior. Coordinación. La finalidad del principio de coordinación es conseguir la actuación de la Administración necesaria para el cumplimiento de sus fines. La coordinación conlleva un cierto poder de dirección como consecuencia de la posición de superioridad. La coordinación no siempre deriva del principio jerárquico. También es un principio que rige en las relaciones entre administraciones. En cuanto a la descentralización administrativa debe distinguirse de la descentralización política, que opera verticalmente y se traduce en la capacidad de autogobierno y la consecuente potestad legislativa. La descentralización administrativa, entendida como principio de organización, se traduce en el traspaso de determinadas competencias a las administraciones territoriales más cercanas al ciudadano, para procurar una mayor eficacia en la prestación de servicios. Y por último tenemos desconcentración. El principio de desconcentración tiene la misma finalidad que la descentralización, pero opera dentro del organismo de una determinada administración. Permite el ejercicio desconcentrado de una competencia, pero dentro de una misma entidad administrativa. Así, la ley permite que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos puedan ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de ellos. Y ahora pasamos a los principios de actuación, que son 5: eficacia, objetividad, participación y transparencia, responsabilidad y otros principios establecidos en la legislación. Comenzamos con la eficacia. Puesto que la Administración ha de servir a los intereses generales, la eficacia se convierte en el objetivo a alcanzar, y los principios de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación son vehículos a través de los cuales se puede alcanzar dicho objetivo. Objetividad. La objetividad es una de las proyecciones de la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. El servicio a los intereses generales y no a los propios del gobierno se exige una neutralidad en el ejercicio de las funciones administrativas. Dicha neutralidad incluye el mandato de mantener a los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre los intereses particulares y los generales. La objetividad ha de ponerse también en relación con la imparcialidad exigida a los funcionarios. Por ello, para asegurar que la Administración que está al servicio de los intereses generales lo haga con la máxima garantía de objetividad, se establece una reserva de ley para la ordenación del estatuto de los funcionarios públicos, determinando el acceso y la promoción a la función pública, que se rige por los principios de mérito y capacidad. Participación y transparencia. El artículo 9.2 de la Constitución española mandata a los poderes públicos a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Una participación que favorece la transparencia administrativa y el control social de sus actuaciones. Dicha participación en el ámbito de la Administración goza de diversas manifestaciones constitucionales. Por ejemplo, la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, porque su omisión deriva en la nulidad de la disposición. Y el acceso a los archivos y registros administrativos es con carácter general, aunque encuentra algunas excepciones por razón de la materia, como pueden ser las que afecten a la seguridad y defensa del Estado. Responsabilidad.
El artículo 106 de la Constitución española prevé el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, cuando éstas sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Se trata de una responsabilidad patrimonial y se canaliza mediante los medios reactivos regulados. Y por último, otros principios establecidos en la legislación. Servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y actividades de gestión, entre otros. Seguimos con el control de la administración. Tenemos tres: controles judiciales, controles ante el Tribunal Constitucional y controles extrajudiciales. Comenzamos con los controles judiciales. El artículo 106 de la Constitución española especifica que la actividad de la Administración está sujeta al control de los tribunales. Sin embargo, esto no significa que todos los actos administrativos sean plenamente controlables por la jurisdicción ordinaria, pues hay supuestos en que las normas atribuyen al órgano que actúa la posibilidad de tomar decisiones discrecionales. En estos casos, el control judicial es más limitado porque se puede supervisar la decisión técnica. Pero incluso entonces los actos incontrolables en algunos de sus aspectos podrán controlarse en otros. Así, la discrecionalidad administrativa puede existir, pero nunca es absoluta y puede verificarse, por ejemplo, si el acto en cuestión ha sido adoptado por el órgano competente y mediante el procedimiento adecuado. La jurisdicción contencioso-administrativa regula diversas modalidades de control y se trata siempre de un control a posteriori sobre la actividad o inactividad de la Administración. Punto A. Los reglamentos pueden dejar de aplicarse cuando el juez los considere contrarios a la ley o a la Constitución, pero solo podrán anularse con efectos generales por la vía contencioso-administrativa. Punto B. La actuación administrativa puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es dotar al ciudadano de un instrumento jurídico para combatir la pasividad o dilaciones indebidas. Punto C. El artículo 106 de la Constitución española se refiere al control del sometimiento de la actuación administrativa a los fines que justifican, para evitar así la desviación del poder, es decir, la utilización de potestades administrativas para fines distintos de aquellos que justifican su reconocimiento. En estos casos, los actos con desviación de poder podrán anularse. Y por último, el punto D. Cualquier actuación administrativa que lesione derechos fundamentales puede impugnarse por vía preferente y sumaria. Su especialidad reside en que solo puede invocarse la violación de un derecho fundamental y no razones de mera legalidad. Sus plazos son especialmente breves y tiene carácter preferente. Controles ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene competencia sobre determinadas actuaciones del Gobierno y de la Administración. Punto A. Puede presentarse un recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades, funcionarias o agentes que lesionen los derechos fundamentales, siendo imprescindible agotar previamente la vía judicial ordinaria, esto es, la contencioso-administrativa. Punto B. Por la vía de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí, que pueden promover el Gobierno o los órganos ejecutivos de las comunidades, se puede impugnar una disposición, resolución o acto sin valor de ley de una comunidad autónoma o del Estado por considerar que no respeta el orden constitucional de competencias establecidas en la Constitución, en los estatutos de autonomía o en las leyes orgánicas dictadas para delimitar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Y punto C, cabe impugnación por parte del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas. Y terminamos con los controles extrajudiciales. Entre los controles extrajudiciales destacan las siguientes. Punto A. La Constitución encomienda al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, encargado de velar por los derechos fundamentales y libertades públicas, la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Esto es según el artículo 54 de la Constitución española. Y el punto B dice, el artículo 136 de la Constitución española atribuye al Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo dependiente de las Cortes Generales, el control económico-financiero del sector público, a través del cual verifica el sometimiento de la actividad del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera, esto es, economía, eficacia y eficiencia. Pasamos a las autoridades independientes. Con la creación de autoridades independientes se lleva a cabo una descentralización funcional, ya que realizan funciones propias de la Administración, pero distanciadas de la dependencia y del control del Gobierno. Y ello es lo que las cualifica como independientes. Las autoridades administrativas independientes del ámbito estatal se definen como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, que disfrutan de un cualificado grado de autonomía para el desempeño de sus funciones. Tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas. Como ejemplo de este tipo de autoridades son el Consejo de Seguridad Nuclear, Radio Televisión Española, el Banco de España, etc. Y terminamos el tema con la administración local. La estructura constitucional de la administración local se edifica sobre los siguientes pilares. El primero es que se garantiza la autonomía de los municipios, dotándoles de personalidad jurídica plena, correspondiendo su gobierno y administración a sus respectivos ayuntamientos, que se integran por alcaldes y concejales. Estos últimos son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. También se prevé el régimen del Consejo Abierto. El segundo pilar es que la provincia se considera una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios cuyo gobierno y administración se encomienda a las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, cuyos miembros son elegidos por los concejales de los ayuntamientos de la provincia. Esto según el artículo 141 de la Constitución española. Y el tercer pilar establece la Constitución que los entes locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones. Para ello se nutrirán con tributos propios y de la participación en los del Estado y las comunidades autónomas. En cuanto al contenido, a diferencia de la autonomía política de la que gozan las comunidades autónomas, que lleva aparejada la potestad legislativa, la autonomía local es una autonomía administrativa ceñida al autogobierno a través del ejercicio de funciones ejecutivas y reglamentarias. Si hablamos de la integración, son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos Balear y Canario. Asimismo, los entes locales inferiores al municipio, esto es, las comarcas u otras entidades que abarquen a varios municipios, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de los municipios. Y en cuanto a la garantía de la autonomía local está conferida a los tribunales ordinarios y concretamente al orden jurisdiccional contencioso administrativo.